Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Concédenos vivir siempre, Señor, en el amor y respeto a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país y asedió a Samaria durante 3 años. El año 9 de Oseas, rey de Asiria, conquistó Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Jalach, junto a Jabor, río de Gozán, y en las poblaciones de Media. Eso sucedió porque, sirviendo a otros dioses, los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, del poder del faraón rey de Egipto. Procedieron según las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado ante ellos y que introdujeron los reyes nombrados por ellos mismos. El Señor había advertido a Israel y a Judá por medio de los profetas y videntes: volveos de vuestro mal camino, guardad mis mandatos y preceptos, siguiendo la ley que di a vuestros padres, que les comuniqué por medio de mis siervos los profetas. Pero no hicieron caso, sino que se pusieron tercos como sus padres, que no confiaron en el Señor su Dios. Rechazaron sus mandatos y el pacto que había hecho el Señor con sus padres y las advertencias que les hizo. El Señor se irritó tanto contra Israel que lo arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Oh Dios, nos rechazaste y rompiste nuestras filas. Estabas airado, pero restauranos. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Has sacudido y agrietado el país. Repara sus grietas que se desmorona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo, dándole a beber un vino de vértigo. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Tú, oh Dios, nos has rechazado y no sales ya con nuestras tropas. Auxílianos contra el enemigo, que la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos proezas, y Él pisoteará a nuestros enemigos. Que tu mano salvadora, Señor, nos responda. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no juzguéis y no os juzgarán, porque os van a juzgar como juzguéis vosotros, y la medida que uséis la usarán con vosotros. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo, y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame que te saque la mota del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en nuestro camino que llevamos en este tiempo litúrgico llamado tiempo ordinario, estamos iniciando esta semana número 12. Las semanas se inician con el día domingo y estamos viendo que la palabra de Dios nos invita durante este tiempo, en este año, que estamos viendo como evangelista principal a San Mateo los días domingos, pero también está apareciendo en estas primeras semanas del tiempo ordinario. Y estamos viendo cómo hemos predicado desde que estamos de vuelta con el tiempo ordinario, estamos viendo el sermón de la montaña durante las semanas. Y el sermón de la montaña en San Mateo es el más extenso y tiene 3 capítulos donde se condensan los dichos de Jesús, sus enseñanzas especialmente a los discípulos. Recordemos que el diseño de los evangelios es un recorrido desde Galilea hasta Jerusalén, donde Él va a morir, y durante el camino Él le va hablando a sus diferentes interlocutores. Pueden ser los fariseos, pueden ser los saduceos, puede ser la muchedumbre, puede ser lo que Él llama los judíos, o puede ser, como en este caso, sus propios discípulos. Y el sermón de la montaña, en términos generales, está para los discípulos, allí donde se condensan esas tremendas enseñanzas de nuestro Señor. Y aquí tenemos el día de hoy una de ellas. Todos los días vamos viendo como de a una. No juzguéis y no seréis juzgados, porque la medida que uséis la usarán con vosotros. Y entonces es un argumento de sabiduría profunda que se dice de la manera más fácil: la medida. Recordemos que Jesucristo nuestro Señor está ayudándonos a tener una clara visión de las cosas, la sabiduría y la razón que deben ser iluminadas por la gracia y por la acción de Dios mismo. Porque la razón vista solamente desde el ser humano es una razón que queda opaca, que queda eclipsada
por las propias aspiraciones, por los propios deseos o ambiciones, y por eso a veces la verdad no es la verdad como Dios la presenta, sino es una verdad a medias según nuestras propias conveniencias. Y si esa es la medida que usamos para la vida y para los demás, pues dice Jesús, eso mismo se va a usar contra nosotros, como le dijo alguna vez Jesús a Pedro. Recordemos que cuando lo iban a arrestar, a Jesús lo iban a arrestar, Pedro sacó una espada y cortó la oreja de uno de los siervos que estaba allá, y entonces Jesús dijo, el que a hierro mata, a hierro muere. Si su medida es la violencia, eso mismo se le va a aplicar a usted. Es lo mismo que nos dice el día de hoy. La medida que uses será usada contra ustedes. Y entonces, ¿cuál debe ser la medida? Pues, queridos hermanos, hay muchas frases de esa sabiduría profunda que dijo Jesucristo en diferentes ocasiones. Hay rasgos de esa sabiduría. Una de ellas dice, cuando se prende una vela se pone en lo alto para que ilumine a todos en la casa. No se coge esa vela, porque era el sistema de iluminación de aquella época, para meterla debajo del selemín. El selemín es un pequeño canasto que se usaba para la medida oficial de los granos de aquella época. No tenían los pesos y medidas tan exactos como los tenemos hoy, pues ellos hacían unos canastos y esas eran las medidas. La gente compraba de acuerdo a las medidas y el canastico para medir se llamaba el selemín. Y Jesús dice, si usted prende una vela para meterla debajo de un selemín, de un canastico que sirve para medir, está haciendo una cosa absurda, porque la luz en sí misma irradia luminosidad, es decir, si usted la encierra en su medida, y cuando está diciendo eso se está refiriendo a la manera de pensar propia, a la manera como le han enseñado de acuerdo a una tradición o a una cultura, y usted encierra una verdad, una luz que ilumina por sí misma, se impone por sí misma, pero usted la tapa según su propia medida, pues es algo absurdo, es algo que no tiene sentido. La luz, que es algo que está fuera de nuestras fuerzas, la luz ilumina por sí misma, como la luz que produce el sol. Ninguno de nosotros tiene que prender o apagar, sería absurdo. Ilumina por sí misma la luz, y no es que la venzan las tinieblas, como ya se utilizará después, especialmente en los libros de sabiduría y por allá San Juan. La luz contra las tinieblas. ¿Será que las tinieblas vendrán a luchar contra la luz para apagarla? Pues no, es que las tinieblas no existen. Existe solo la luz. Donde no hay luz, pues aparece ese fenómeno llamado tinieblas, falta de luz. Pero no es que las tinieblas existan y vengan con sus propias fuerzas a apagar la luz. Eso no puede ser, eso no existe. La luz se impone por sí misma. Y entonces la luz en la palabra de Dios se refiere a la verdad, a la razón, a la sabiduría misma, a la palabra de Dios, que en nuestro caso es el mismo Señor Jesucristo. Él es la palabra en sí misma y nada puede apagarlo, por decirlo así, para seguir el mismo ejemplo. Y entonces, si la misma luz en persona llamada Jesús viene a transmitir esta luz a sus discípulos, y por eso al comienzo del capítulo 5 de este sermón, al inicio del sermón de la montaña, en el capítulo 5 dice, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Ustedes van a aportar esa luz, ustedes son los que van a llevar esa luz a todo el mundo para disipar esas tinieblas que no existen, sino lo que falta es luz. Ustedes van a llevar esa luz, esa enseñanza, esa palabra, ese estilo de vida y el ejemplo, hasta incluso dar la vida misma por la verdad que es Dios. Si lo hacen así, habrán cumplido la misión que Dios entonces nos encomienda: llenar el mundo de luz, ustedes discípulos. Pero para ser portador de la luz, tenemos que convertirnos en portadores de esa luz. Es decir,
que nuestra manera de medir, nuestra manera de sentir, nuestra manera de pensar coincida con la luz de Dios. Porque si no, entonces cada uno va a tener su propia medida. Y hoy en día sí que es muy respetable eso. Cada uno puede pensar lo que quiera y sentir lo que quiera y vivir como quiera e incluso imponerlo, y los demás nos quedamos callados, porque esa es la manera de vivir, porque cada uno es cada uno, y eso es muy respetable. Pero si alguien viene a imponer que la única forma de sobrevivir sería que todos nos matáramos y usáramos de la violencia u otras cosas, utilizáramos, por ejemplo, la violencia contra los no nacidos, el aborto, y eso hay que imponerlo porque eso es lo moderno, pues, si esa es su medida, dice la palabra, si la hace así de esa manera. Alguna vez Jesucristo le decía a la muchedumbre que estaba siguiéndolo, si su luz, o sea, su manera de ver el mundo, su manera de pensar, si su luz es oscuridad, ¿cuánta tiniebla habrá allá por dentro? Decía Jesús. Un discípulo de Jesús no puede tener tiniebla adentro, no puede tener ciertas maneras de pensar extrañas o raras a la luz de la verdad y del Evangelio. Tiene que ser muy parecido a Jesucristo, que es la luz misma o la palabra de Dios misma. Tiene que ser muy parecido. Por eso les dice acá, o nos dice también, con la medida con que midáis, seréis medidos. Si mi medida es la misma palabra de Jesucristo y es la que utilizo para mis relaciones humanas y con el mundo y con Dios, pues vamos a tener una muy buena medida después, porque lo que uno lance, eso es lo que va a recibir. Y entonces, si uno tiene como medida, como manera de pensar, de vivir, de sentir, otra cosa que es extraña, por ejemplo, en estos días por allá en Estados Unidos se está luchando contra una cosa llamada racismo. ¿Por qué se lucha contra eso? Porque los que utilizan esa medida están causando mucho daño. Otros están diciendo, no es por ahí, no es el racismo, no es la xenofobia, no es la aporofobia, o sea, el odio a los pobres y otras cosas más. No es el camino. Esas medidas traen muy malas consecuencias. Jesucristo decía eso con palabras más sencillas. Por sus frutos los conoceréis. Mire los frutos que tal o cual cosa produce. Si su manera de pensar produce buenos frutos, esa es. Pero si produce malos frutos, deseche eso. Y entonces, ¿cuál es la medida que nos está pidiendo hoy Jesucristo? La misma medida de Él, nos lo decía la semana anterior. Tienen que ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto, que hace salir el sol sobre los malos y los buenos, hace caer la lluvia sobre los justos y los injustos. En San Lucas, en el capítulo 10 especialmente, dice por allá, si un hijo a usted que siendo malo le pide un pan, ¿usted qué le va a dar? ¿Algo que lo mate como un alacrán o una culebra? Cierto que no. A sus hijos les da cosas buenas, pues cuánto más Dios dará cosas buenas a los que se las pidan. Y dice al final, les dará el Espíritu Santo. ¿Qué es lo mejor que Dios tiene? La máxima medida, lo que está circulando allá por dentro de Dios. Así como en nosotros circula sangre y otros fluidos, en Dios, por decirlo así, lo que circula es Espíritu Santo, la mayor sabiduría de Dios, y es la que nos regala. Si esa va a ser nuestra medida, pues eso mismo vamos a recibir. ¿Y cómo se manifiesta la medida de Dios? La medida del Espíritu Santo, la medida de la sabiduría se manifiesta en obras de amor para los demás. Como el Padre le da cosas buenas a sus hijos, como el Padre del cielo siempre da cosas buenas, aunque seamos malos,
siempre un corazón lleno de amor, de misericordia. Esa debe ser nuestra medida, no otras cosas que causen muerte, que causen dolor, que causen división, que causen violencia. Ese tipo de cosas, pensamientos, ideologías o formas de proceder que causen frutos malos, esa no es la medida que deberíamos tener, sino la que hoy nos recomienda nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la medida? Entonces, queridos hermanos, pidámosle al Señor un sano discernimiento para que tengamos siempre la medida del amor de Dios. Esa medida es la que nos debe caracterizar, nos dice Jesucristo. El mundo creerá cuando se amen los unos a los otros, y un amor sincero. Ojo que la Biblia, cuando habla de amor, no habla de sentimientos o emociones, habla de actos, como el de nuestro Señor Jesucristo. Su amor se manifestó en un acto al morir por nosotros en una cruz. Esa es la mayor manifestación de amor de Dios para con nosotros, la entrega de su Hijo. Esa es la medida de Dios. Y entonces nos dice, ¿y cuál va a ser su medida? ¿Cuál es la medida que estás usando? ¿Cuál es la medida que deberías usar? El mundo siempre quiere cosas buenas, pero lamentablemente se deja llevar por otras medidas y terminan en cosas demasiado malas. Que nuestro corazón, con la fuerza de Dios, nunca se inclinen hacia las cosas malas, nunca le hagamos daño absolutamente a nadie, aunque recibamos daño. Siempre mantenernos en la medida de Dios. Si sucede así, vamos a recibir la medida que Dios tiene para con todos nosotros, absoluta misericordia. Si somos misericordiosos, dice al comienzo del Sermón de la Montaña, las bienaventuranzas, bienaventurados los que usan de misericordia, porque recibirán misericordia. Esa es la medida que hoy nos invita Dios a tener. Si el pueblo se desvía en eso, va a pasar como en la primera lectura, las 10 tribus del norte que se llamaban Israel, por meter otras cosas, otros dioses, otras maneras de pensar, donde lo único que había que hacer era arruinar al otro para tener mucha fortuna y poder. Pues Dios los quitó de su vista, dice ahí, los apartó de ellos, los entregó al exterminio y se los llevaron deportados, y hasta el sol de hoy no se volvió a saber de esas 10 tribus. ¿Dónde quedaron? Dice ahí, solo quedó la tribu de Judá, no más. Por eso se llaman judíos, por decirlo así. Que no tengamos que ser apartados de Dios por unas falsas medidas. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio y Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia.
Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Dios mío y Señor mío, Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios,
su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Renovados con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, imploramos de tu bondad, Señor, que cuanto celebramos en cada Eucaristía sea para nosotros prenda de salvación por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias a todos por participar de la Eucaristía.